Invitarles a ir a un texto muy conocido, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, donde allí encontramos al Señor que tiene una visita en aquella noche de un hombre que le dice una gran verdad, un hombre que conoce perfectamente los hechos, está en las reuniones, podríamos llamarle de la mesa chica, como a veces se escucha por allí, ¿no? Donde se debaten los problemas, donde se presentan los desafíos, donde se ve lo que es conveniente y no lo que realmente tenía que ver con este hombre que apareció, que sabían que era hijo del carpintero y que él mismo luego ejercía el oficio. Este hombre que tenía un nombre muy especial, Jesús, el Salvador, el Mesías, el prometido. Este hombre que donde iba causaba sin lugar a duda conmoción. Allí los interpelaba, los confrontaba, estaba constantemente haciendo notorio el poder y la gracia y la gloria de Dios. Todo lo que se sabía de él, porque estos hombres analizaron de dónde venía, quién era, cómo se había dicho que sería el Mesías, y de hecho todo encajaba. Allí en el plano profético era el cumplimiento de aquel que vendría a salvar. Pero no entraba en su mente algunos conceptos en los cuales él se revelaba como hijo de Dios, y él decía entonces: miren las obras que yo hago. Y en este conflicto, porque habían aparecido antes otros que decían ser, uno había llegado a tener no 12 y uno traicionero, había tenido 400 discípulos, y así a través del tiempo aparecen aquellos que son o se creen Mesías, salvadores, y no se someten al propósito de Dios como Cristo mismo lo hizo. Lo que el Padre dice, yo digo; lo que el Padre hace, yo hago. Estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y allí vemos en Jesús el cumplimiento tan claro, y ellos no lo ignoraban. Ellos estaban perfectamente sabiendo lo que estaba pasando con él. Y dice en el capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué interesante, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento fue llamado hijo de Belcebú, fue acusado, fue despreciado? Cuando él se presenta y lee el profeta Isaías, lo quisieron apedrear, lo quisieron tirar desde un precipicio, pero había unción y autoridad en él, y aún el pensamiento carnal de desecharlo. ¿Y quién se podría dar el lujo de leer estas palabras? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, y todo lo que Lucas describe en el capítulo 4. Pero la autoridad que él tenía sometió y salió entre ellos. No es que desapareció, voló, salió entre ellos con autoridad y no le pudieron hacer nada. Y es importante entender esto, que el pensamiento del hombre se sujeta también, cuando en el nombre del Señor actuamos, a su propósito. Y Dios nos ayude a caminar con confianza y seguridad. El que viene contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí, y ante ti caerá. Y esto se ve a través de toda la Escritura, y es importante buscar al Señor y andar con Él sabiendo que Él es quien dijo ser y no hay otro. Amén. La palabra dice que reconocía allí Nicodemo y el grupo que estaba con él, porque emplea la palabra, no dice sé que has venido, sabemos que has venido de Dios. No tenemos dudas. Las cosas que tú haces no podrían suceder si Dios no está contigo. Y yo pregunto, ¿y si sabían por qué no siguieron haciendo lo que debían haber hecho, predicar?
anunciar, como lo hizo Juan. Pero el hombre natural siempre tiene dudas a lo que Dios establece. Es decir, es algo propio. La carne contradice a lo que el Espíritu de Dios hace. Y allí estaba Juan encarcelado y le manda a los discípulos preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Jesús nos saca allí la nota y comienza. Él dice: miren, los enfermos son sanos, los leprosos son limpiados, los paralíticos andan, los ciegos ven. Vayan, miren y cuéntenle a Juan lo que aquí pasa. Y así fue. Porque en algún momento de nuestra vida la duda y el conflicto nos golpea. ¿Qué pasará? ¿Será que Dios me ama? Muchos dicen. ¿No te has preguntado una vez cuando te pasa algo? Mira, debemos quitar esa duda o ese pensamiento siquiera. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Él te ama. A pesar de todo te ama. A veces no sentimos su amor, el Espíritu Santo se contrista por la desobediencia y el pecado, pero la Biblia dice que Dios nos ama, y si Dios dice que Dios nos ama, ¿por qué debemos dudar? ¿Por alguna circunstancia? Más bien tenemos que evaluar nosotros qué estamos haciendo, por lo cual nos sentimos fluir su amor, por lo cual nos sentimos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu en esa paz segura de saber y sentirnos amados por Dios. ¿Dios nos oye? Claro que sí. Allí nosotros leemos en el Salmo 115 que el Dios de la gente tienen ojos, no ven, tienen oídos, hay que llevarlos al hombro. Nuestro Dios ve, nuestro Dios oye, nuestro Dios habla, nuestro Dios se manifiesta. Él es real, Él es maravilloso, Él no cambia. Y cuando oramos correctamente en el nombre de Jesús ante su presencia, la Biblia dice que Dios oye. ¿Por qué debemos dudar? Porque quizás no se complacen algunos antojos que tenemos, que las cosas tienen que ser como yo digo que tienen que ser. Que Dios nos bendiga para entender lo que Dios dice en su palabra en cuanto a nuestra parte, a nuestra responsabilidad. Recuerdo, estábamos aquí una vez y un hermano muy querido, Horacio, comenzó a hablar, y esto que él hablaba hasta muchas veces lo he predicado. Tenemos que nosotros ir al texto y reclamarle a Dios hasta que Él cumpla. Y en ese momento vino, una revelación, vino algo que me iluminó. Digo, ¿qué está diciendo y qué he dicho muchas veces? ¿Dios no se acordará lo que dijo? ¿Dios no responderá a la palabra que prometió cuando la selló con sangre, muriendo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Será que sus promesas tenemos que ir a reclamarle? Dios, tú dijiste. En Cristo, dice Pablo, las promesas son sí y amén. Tenés que entrar en una vida dispuesta en ayuno y apartarte y reclamarle a Dios. ¿Qué? Venía eso a mí, y yo mismo me acordaba algunas veces que he predicado. Más bien, cuando miramos una palabra, debemos leerla y reprendernos a nosotros mismos y recordarnos hasta que se haga viva en nosotros para que se cumpla, porque Dios lo dijo. Hay algo que está pasando que no se cumple. No es porque Dios no quiere cumplir, es porque nosotros, por alguna causa o capricho, no le estamos creyendo. Pedís, ¿y qué dice? Y no recibís. Si la Biblia me dice pedid y se os dará, ¿cómo pedís y no recibís? A ver, explícame. Santiago, primer pastor de la iglesia en Jerusalén, que no lo entiendo. Pedís y no recibís. Si yo me quedo con esa parte del texto, pedid y se os dará, y después pedid y no recibís, hay un problema, que no entiendo lo que sigue diciendo. Cuando leemos pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, está hablando de Dios que quiere darnos, porque dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Le dará el Espíritu Santo, su presencia misma. Y Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Hay contradicción? No, porque a veces pedimos para gastar en nuestros deleites. ¿Le dará usted a su hijo, si le pide pan, una piedra?
al menos que sea con alguna falla, que coma piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente. No, si siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que le pidan? Quizás no es el tiempo. ¿Le darías tu chequera al nene de 12, 13 años? ¿Le darías la llave del auto porque también le pertenece, porque es tuya como padre? ¿A un adolescente? ¿Cuántos ante la insistencia, papi, comprame esa moto, ese triciclo, hemos visto aquí muy cerca? De una niña de 15 años, esas chicas así, que él insistió y su papá le compró y después, el mismo día, se mató. Yo no quiero pensar, no quiero imaginar lo que habrá sentido ese padre al haber hecho ese regalo caprichoso que le pedía a su hija. Habrá pensado en un principio, si no le compro, va a pensar que soy malo y yo tengo. O qué dirá mi hija, que soy un tacaño, o que, qué sé yo. Pero haber hecho y concedido ese capricho que no estaba dentro del tiempo, le causó una tristeza que no va a poder sacársela nunca en su vida, porque quiera o no, aunque qué bueno que sos, gracias papito, hizo algo que no era lo correcto. Que Dios nos bendiga. Dios es Padre de aquel que recibiendo a Cristo es hecho Hijo de Dios por su misericordia. Y sabemos que Él nos va a conceder cosas buenas. Anotemos. Habíamos abierto un libro acá, grande porque pedimos mucho. Y anotábamos las peticiones y en las oraciones de los jueves nos acordábamos, teníamos los martes también. Y el libro avanzaba pero tremendamente. Y en la otra parte del libro pusimos agradecimientos. Qué poquito sabía. Y a veces ese sueño que tuvo alguien que dijo que estuvo en el cielo y que encontró una cantidad de ángeles trabajando, pero a todo lo que da. Dijo, y esto, este es el lugar de las peticiones. Cuando la gente pide, ellos toman la petición, la anotan y luego preparan todo para que reciban respuesta. Y avanzaron más y había una oficina no muy grande, con pocos ángeles, tranquilos. Podíamos decir acá tomando mate, tomando té. Y dice, ya está. Esta es la recepción de gratitud. Porque mucho se pide y poco se agradece. Y saben que en este pensamiento agarré un día el cuaderno y comencé a evaluar las peticiones. Eran muchas, muchas. Y luego miré la respuesta. No había gratitud, pero había respuesta de Dios. Pensando y conociéndonos entre nosotros, cuántas cosas el Señor hizo, cuántas cosas el Señor respondió, pero no estaban reflejadas allí. Nos pasa muy seguido, somos buenos para pedir, pero somos flojos para agradecer. Que Dios nos bendiga, y si queremos probar esto, haz una prueba en tu casa. Anota todo lo que le pides, deseas de Dios, y verás que el Señor te responde. Nada más que nos olvidamos. No recordamos su beneficio, su gracia y su bendición. Ese pueblo esperaba al Salvador. Ese pueblo anhelaba la salvación. Ese pueblo sabía perfectamente bien que un día sucedería. Y sucedió. La Virgen concibió, la palabra se cumplió, el tiempo apropiado llegó, pero ellos no estuvieron atentos a ese momento y más bien estaban cómodos dentro de un compromiso político religioso con los romanos, y no le convenía ahora venir a traer un mensaje confrontativo que le costó la cabeza de Juan el Bautista, porque él ya era un evangelista muy claro, y le dijo: hey, tú que tienes la mujer de tu hermano, eso está mal delante de Dios, ¿eh? Se le dio vuelta la cabeza a la mujer. Al poco tiempo, en una fiesta, bailó su hija de una manera maravillosa. ¿Y para qué? Le fue a pedir consejo a mami. Dijo: ¿qué pido, mami? Me ofrece hasta la mitad del reino, lo que yo quiero. Es nuestro, hija, no tenga problema. Pedile la cabeza de Juan el Bautista. Wow, hay que ser, ¿no? No, si hay gente que es
No se hace, es. El compromiso era dicho ante todos y para no quedar mal, ¿vio? Vení, traigan la cabeza de Juan el Bautista. La confrontación del mensaje que trae luz y que reprende las tinieblas. Este mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y de esperanza, pero de confrontación. Es un mensaje que realmente nos expone a reconocer nuestro pecado para arrepentirnos de él y buscar a Dios. El mensaje es el mismo. Mandamientos con promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, más o menos. No, te vaya bien y seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Es la promesa del Señor. Es la palabra. Los mandamientos de Dios siguen vigentes porque los cumplimos al amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. El segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en la ley. No se ha anulado la ley. La ley está vigente. Y por ella el pecado se revela. Se manifiesta nuestra condición de pecador, que es imposible agradar a Dios. Pero allí está Cristo. Ese es el mensaje que nos da salvación por gracia. Que Dios nos bendiga. Pero en ese momento no le convenía. Estaban bien, estaban cómodos, pero fue sincero Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Tú nos estás enseñando bien. En otro momento le dice, enseñas con autoridad. Nos confrontas. Nos hace ver nuestra condición y nuestra situación. Él es la luz que vino al mundo, es el verbo, la palabra se cumplió. Pero los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, porque la luz revela todo, nos muestra con claridad. Que Dios nos bendiga. Acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es seguir conociendo su gracia. Su palabra la revela y la evidencia de lo que Él sigue haciendo. Lo que Él sigue haciendo nos muestra con claridad quién es Él. Realmente Él no ha cambiado, es el mismo. Y dice el versículo 3, Jesús le responde, te voy a decir una verdad. Podríamos decir una verdad verdadera, porque dice de cierto, y dice verdad, la verdad, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver. Los ojos están en tiniebla, no puede apreciar, pero cuando tú naces puedes ver. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mírenme un momento, yo creo que Jesús hizo así. Ay. Es como cuando a veces decimos a los chicos, ay, ¿cuántas veces te dije? Ay. Nicodemo. No entendiste nada. Tanto tiempo conociendo un montón de cosas y no entendés esto. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede experimentar su gracia, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y si sabremos esto, ¿no? Antes de ayer nomás. Y sopla fuerte. Y hay momentos donde el viento del mensaje del Señor sopla fuerte, nos desestabiliza, nos mueve hasta los cimientos, hace estragos. Pero, dice, realmente algunos aún así no entienden. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Que venga un soplo de su Espíritu como el otro día. Que el Señor sople fuerte, porque hay muchos que están demasiado confiados. Años de tranquilidad, años sin problema,
Han hecho que crezcan como muchos árboles que en estos días se rompieron, se cayeron. Techos que, y bueno, si acá no pasa nada. ¿Sabe usted que la mayoría de gente que contrata, los que hacen carteles, por ejemplo, en Buenos Aires salen mucho más barato, en el norte, y vienen y los ponen? ¿Sabe cuánto le duran? Le duran hasta el primer viento que hay en la Patagonia. Trajeron esos carteles tan bonitos con tela que los ponen. Si quiere ver acá a media cuadra, nomás van a ver uno. Vayan a ver qué dice. Le tiró todo. Y así a veces la tranquilidad y la comodidad que tenemos, sin ser responsables delante del Señor y lo que el Señor establece en su palabra, crecemos como el árbol, ¿no? Echando muchas hojas y luego vienen las consecuencias. Tira todo, hace estrago. Que el viento de Dios sople y que podamos afianzar nuestra fe, nuestra confianza, crecer en el conocimiento y crecer en la fe, afianzar nuestra vida en medio de la circunstancia, porque cualquier cosita ya alguno afloja. No me saludó, me miró, no me dijo nada. Lo que pasa que la culpa, por supuesto, primero tiene el pastor, ¿no? Cuando alguien no se congrega, pregúntenle por qué no se congrega. Los primeros culpables, aquí estamos, somos nosotros. Después sigue el portero, después sigue... Qué triste, no han conocido a Cristo, no han comprendido su gracia, no han comprendido su amor. Que Dios nos bendiga a poner nuestros ojos allí, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, aquel que dando su vida por gracia nos salvó y a quien le debemos nuestra salvación. Él es, no hay otro. Que Dios nos bendiga. Nicodemo hizo bien en ir a Jesús. Tenía dudas. Yo estoy pensando que seguramente en la mesa chica de la charla se preguntaron, ¿y quién va a conversar con él? Tenemos que sacarnos la duda. Tenemos que tratar con esa persona. Y Nicodemo le dijo, yo voy a ir. Y tuvo una respuesta que queda, hermano, en la historia de esta gracia maravillosa del amor del Señor, que no le reclamó, sino que le habló desde lo personal, para que él tuviera una experiencia con el Señor y fuera transformado por su gracia y pudiera luego ser testigo de ese amor. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Salió desde el concepto general a lo cual venía a interrogar y se interesó personalmente. Qué interesante es esto, que cada uno de nosotros podamos hacer como cuando, ¿se acuerdan? La samaritana escuchó a Jesús y fue transformada, una mujer que nadie quería hablar porque era tramposa, engañadora, pero se reveló en Cristo su condición y a esa misma hora volvió a la ciudad. Y la gente salió y a escuchar a Jesús le dicen, ya no creemos por tus dichos, nosotros mismos le hemos oído. Esta es la experiencia que debe marcar nuestras vidas. Es lindo escuchar de cosas que viven otros. Y mucha gente vive escuchando lo que otros dicen, lo que a otros le pasa. Y cuando por alguna razón el Señor no se glorifica, inventan cosas, hacen teatro. ¿Cuántas veces uno ha escuchado? He ministrado a un hombre que iba a nuestras iglesias bien conocida, que hacía de endemoniado. Es lindo ver cuando alguien se libra, pero hacer de endemoniado, él mismo me lo testificó. Y tengo una bolsa llena de cosas, con anillos y con estas cosas que reparten por allí, con firomes con las cuales hay que firmar los cheques del éxito. Una bolsa, escuche bien. Y aquella tarde, aquella noche, 2 de la mañana cuando voy, estaba el que hacía de endemoniado con las manos atrás y escuche, metiendo su cabeza en el inodoro, como humillando el mismo demonio que lo había poseído. Allí estaba, en ropa interior, y metía su cabeza en el inodoro. Cuando llegué a la casa me decían que no entre porque está loco.
Digo, en el nombre del Señor. Si está loco carnalmente, me voy, pero si está endemoniado, se sujeta en el nombre del Señor. Y así era, estaba endemoniado. Porque hay que discernir. Algunos son locos y necesitan algún calmante, pero hay otros que están poseídos. Y al que está poseído, no le tengas miedo. Invoca el nombre de Jesús y ese espíritu se sujeta. Reprendí, ordené que se atado ese espíritu, lo mandé a cambiar, se vino y comenzamos a hablar. Porque algunos que quieren hacer espectáculo, y justamente estos que andan, muchos, parando de sufrir, hacen espectáculo y la gente se emociona. Pero el Señor no nos manda a hacer espectáculo ni teatro, sino a predicar el evangelio de gracia, de arrepentimiento, de perdón de pecado, con un nuevo nacimiento para salvación. Y comenzamos a conversar, y me cuenta, yo por años, hice el endemoniado. Era el endemoniado allí en la congregación. Y me liberaban, y bueno, como gente venía en los distintos momentos, y realmente no se puede jugar. El diablo es astuto y hábil, y quedó endemoniado. Cuando vino a Cristo, José su nombre, le dije, mira, aférrate a Cristo y buscale, porque has jugado demasiado y te has burlado. Busca al Señor, por favor. Y de hecho buscó un tiempo al Señor. Se fue quedando, le digo, no podés, tenés que ser consciente que no podés, porque el diablo va a querer destruirte. Tenés que buscar al Señor. Por alguna circunstancia siempre había alguna excusa. Se alejó, volvió, se alejó y terminó ahorcándose. ¡Wow! Pero ¿cómo así? Es que tenemos libertad. Allí estaba Judas, tenía libertad y aún el Señor insistió con él. Pero ¿qué hizo él? Lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Y cuál fue su fin? Terminó ahorcado. Terminó ahorcado a tal punto que nadie lo sacó y que se reventó cayendo en tierra. Realmente no podemos jugar. Debemos ser conscientes de nuestra vida, de la gracia y la misericordia del Señor. Los que caminamos tiempo en el Señor sabemos que hay cosas que son muy claras y evidentes, y lo más claro y evidente que debemos permanecer fieles al Señor hasta el fin. Por gracia somos salvos. No se soluciona pagando, ni pactando, ni sembrando, porque la palabra es sí y amén en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debemos permanecer hasta el fin, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nuestro, es de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer? ¿Cómo puedo llegar a experimentar? La explicación de Jesús es muy clara. El Señor nos bendiga para permanecer y buscarle en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Porque, ¿sabe usted? El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Él no vino a traernos un problema. Él vino a ser la solución. Él no vino a ver, ahora decidí, jugar a la suerte. No, señores. He venido a buscar lo que se había perdido, tiempo pasado. Estamos condenados por el pecado. Ahora en Cristo nuestro pecado es perdonado y somos libres. Y gloria a Dios por ello. Y ahí está el conflicto de algunos, y hijo, siempre hijo. Pero escúchame, con toda claridad. Claro que sí, pero por más que un día fuiste hijo, pero estás pecando, ningún pecado entrará en su presencia. Somos ciudadanos con derechos y obligaciones, y podemos andar y movernos con libertad. Pero si como ciudadanos cometemos un delito, somos delincuentes. Si matamos, somos homicidas. ¿Y qué va a pasar? Pero yo soy ciudadano, pero te condena tus hechos. Vaya preso, y en algunos lugares vaya a la silla, o vaya allí a la condenación, porque usted cometió un delito. Sí, pero soy ciudadano. Sí, pero con esa obligación como ciudadanos, como hijos de Dios. Él nos ama. Él te ama y me ama con amor eterno, dice el Señor, por si hay alguna duda. Te he amado. Señor, en tu nombre hicimos. ¿Cómo van a hacer en el nombre del Señor si no le conocen? O dicen, no conocían, no saben. No seamos ingenuos de querer cambiar el texto sacándolo de contexto. En tu nombre hicimos,
no los conozco a ustedes, borrados del libro de la vida. Mira que nadie te quite del libro de la vida, que nadie te borre de ese lugar. Y sabes que el único que puede hacer el trámite somos nosotros personalmente. Por gracia hemos sido llevados a la salvación y estamos en el libro de la vida, porque ninguno por obra es salvo sino por gracia. Y aquel día en la presencia de Dios, creo con toda claridad que será así. Todos seremos juzgados por nuestras obras, para demostrar que no es por obra. Y dice la palabra que todos los que fueron juzgados, ninguno, escuche bien, se halló digno. Pero, gloria a Dios por aquel que está a la diestra del Padre y que atendió a Nicodemo, y a través de esta palabra entendemos el amor y la gracia de Dios, para lo cual Cristo vino. Juan vio que estaba el libro y una voz que decía: nadie se halló digno hasta que apareció uno como el Cordero. Aleluya, ese es digno. Tranquilo, Juan, hay uno que puede abrir el libro y desatar sus sellos. Ese es el libro de la vida. Y luego vino otro momento. El momento de las obras marcó que nadie podía ser salvo hasta que fue abierto el libro de la vida y del Cordero. El que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado fuera. Pero el que se halló escrito en el libro de la vida fue a heredar lo que el Señor fue a preparar. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un concepto que a veces se ha tomado: tenés que dar, tenés que ofrendar, tenés que sacrificarte para que en el cielo te hagan una casa linda, porque si no vas a tener una de chapa y una miseria. Por favor, no engañen a la gente con esa mentira. Si Dios te ha dado, da al Señor de corazón y vas a ser más bendecido, porque estamos en la misma fe de aquel hombre llamado Abraham, donde Dios le dijo: te bendeciré y serás de bendición. Amén. Porque lo que Dios nos da es en abundancia. Bendito sea su nombre. Pero algunos son pícaros, engañadores, querellosos, habladores, que con mucha habilidad tuercen los caminos del Señor. Si das y me das, y claro, pero primero tenés que darme a mí, ¿no? Porque si no, estás perdido. El Señor te va a hacer una casa linda. Mentirosos, rapaces, lobos vestidos de oveja. Mira que el Señor va a necesitar de lo que yo dé. Lo que damos es por gracia y de corazón, alabando el nombre del Señor. Y el que tiene a Cristo tiene un corazón generoso para ayudar al pobre, al necesitado, para poder ver la necesidad, y allí Dios también le da para que pueda ministrar. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Simplemente me voy a preparar el lugarcito que quizás, pienso hoy, ¿no?, siempre deseaste. Es el lugar donde anhelaste. Yo siempre he pensado: ¿cómo me gustaría vivir sobre un cerro alto? Cuando vamos a Caleta y hay una casa en un cerro que se ve el mar y se ve para todos lados. Cuando miro acá y me sube un cerro, ¿cómo me gustaría tener, aunque sea un ranchito acá, para tener una visión amplia de todo? Y yo creo que el Señor, no sé, pienso, quizás nos pondrá allí donde quisimos estar siempre para tener esa visión. Que a algunos no les gusta, ¿no? Es como cuando uno va a viajar en avión: ventanilla, al medio o pasillo. La mayoría pide pasillo para adentro, como si se cae el avión se va a salvar. Pero bueno, tienen miedo a mirar para afuera. Yo digo: por favor, denme bien contra la ventana, allí quiero ver. Que no sea sobre el ala, porque si no viajas viendo el ala. Por lo menos estás mirando el paisaje. Es lo que me gusta. Y yo creo que el Señor, no sé, o me pondrá en un costado, en algún lugarcito por allá. Pero el Señor te va a conceder y vas a disfrutar eternamente de ese lugar preparado para ti. Amén. Le des o no le des, porque el dar nos beneficia aquí, nos ayuda aquí. Y de pronto alguien dice: gracias porque me diste. Pero no estemos entrando en ese juego tramposo de algunos, pensando que vamos a hacer algo mejor. El Señor promete ventanas abiertas y bendición, como dice en Malaquías capítulo 3, sobre aquellos que son obedientes, y te va a bendecir y serás de bendición aquí, porque allí todo
Todo el Señor nos ha dado por su gracia y su misericordia. Que en este día, mis hermanos, el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender esta gracia. Dice en el versículo 10 que Jesús le responde a Nicodemo: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué hermoso mensaje. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que tener en nuestra mente esta gracia, este amor de Dios, para llevar a las personas que conozcan a Cristo. Y si alguno está oyendo allí y todavía no aceptó a Cristo, yo te invito a que lo aceptes. Aquellos que estaban muriendo por la picadura de las serpientes ardientes, vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, mucha gente muere, ¿qué hacemos? Moisés fue al Señor, dijo: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Hace una serpiente de bronce, levantala sobre un mástil, el que mira a ella no morirá. No dijo: no lo van a seguir picando las otras o mordiendo, porque uno dice picar, la serpiente no pica, muerde, sino que no van a morir. El efecto del veneno se anula automáticamente. No quiero meterme en lío, pero no es como este tema: vacúnense todo y solucionado. Se está probando a ver qué pasa, y algunos dicen: pero ¿cómo me voy a vacunar si se vacunaron y se mueren? Siempre existió que una vacuna ayuda para cuando uno se afecta, no se muere, pero parece que no hay tanta certidumbre. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, que cuando miramos a Cristo somos salvos. Los que miraban a la serpiente eran libres de la muerte. ¿Y cómo sabemos esto? Porque ellos mismos, el que había sido mordido y miraba, no se moría, y podía decirle al otro: che, hermano, amigo, me picó, mirá, acá está la marca, pero no me morí. ¿Sabes por qué? Porque miré. Nada más que eso. ¿Cuánto pagaste? Nada, che. Nada. Miré, creí, y primero dudaba, pero bueno, ya que algunos decían lo mismo, yo también miré. ¿Y sabes qué? No me morí. Cuando nosotros tenemos a Cristo, experimentamos su gracia, podemos escuchar 1000 fórmulas. Recuerdo cuando fuimos con Diego, ¿te acordás? Con la fundación, a hacer ese curso que hiciste tan lindo de RCP, después primeros auxilios. Escuchamos cada cosa, no voy a decir algunas, ¿no? Pero alguien se quemaba y se echaban aceite quemado, ¿te acuerdas? Otro, bueno, hacían otras cosas, no voy a decir, pero se echaban tierra. ¿Qué sé yo las cosas que escuchamos ese día? Y vos sabés, y Diego se reía, y después le empezó a explicar que verdaderamente eso era peor que haberse quemado, la infección que podía venir detrás. Y sencillamente lo primero que había que hacer, lo más útil, es ponerlo bajo el agua para que se enfríe y luego tomar los recaudos. Pero dígame usted, cuando dice algo que le pasa, empiezan: tomate esto, o no. Y cuando usted se tomó eso, dice: y no te olvides consultar al médico. Cuando ya te hiciste pomada al hígado, te afectaste hasta los riñones. Y hoy en día tengamos cuidado. Hoy es triste escuchar, hablaba la otra vez con un médico, decía: pastor, lamentablemente mucha gente se ha muerto de otros padecimientos que no es el COVID, por miedo. No han ido al tratamiento, no han querido hacer lo que les dije,
Y mucha gente ha muerto del corazón, problemas de riñones, diabetes y un montón de cosas. Bueno, por lo menos todos se mueren igual, todos se mueren de COVID. Porque no he escuchado un porcentaje de los que por COVID, de los problemas cardíacos, de los problemas diabéticos, o usted los vio. Y en la televisión ahí nos meten. Y como ahora eso no vende, yo me reía el otro día porque hace pocos días ahí se ve que hay acomodo en el mensaje. Ahora dicen cuántos fueron vacunados con la primera, con la segunda. Si usted busca va a encontrar de cuántos, y ya pasamos tristemente los 95,000 muertos. ¡Wow! ¡Wow! Algunos que sabemos cómo se manejaban, que no eran y después fueron y después no eran, han sumado y hoy las autoridades están desesperadas porque eso le jugó en contra. ¿Cuántas veces los mensajes que son placebos de algunos también le juegan en contra? Que Dios nos ayude a predicar este evangelio del reino de Dios y hablando de Jesucristo, que es el Salvador. Y gloria a Dios por lo que viene por añadidura, pero se han puesto a predicar las añadiduras. Cómo tener el coche, la casa, cómo tener eso, éxitos, después fracasa el matrimonio, fracasa la vida, fracasan en todo y viene el lamento, la angustia y el dolor. ¿De qué te sirve tener si no tenés con quién disfrutar? Leí el otro día y a veces reparto un folleto que tengo. El dinero puede comprar la mejor cama, el mejor colchón, de esos que usted se duerme solo. El colchón lo abraza, lo acurra y todo. Pero ¿para qué tenerlo si usted no puede dormir? ¿Para qué tener la mejor casa si está solo? ¿Para qué? El dinero puede comprar, pero las cosas más importantes no se compran con dinero. Están en nuestro interior por gracia de Dios para disfrutarla. Y usted también ha visto que muchas veces encuentra gente más feliz en aquellos barrios donde se está luchando ladrillo a ladrillo y todos, de los chiquitos a los grandes, trabajan en la casa de opulentas, donde no hay paz, donde no hay armonía. Quizás nos ha pasado también en el andar de la vida, en los momentos que podíamos disfrutar, no los disfrutamos. Y en momentos difíciles de lucha, de pelea, de trabajo, qué lindo fue compartir esos momentos haciendo tomate triturado en la familia, ¿no? Haciendo aquellas cosas que compartimos, no nos olvidamos. Y saben lo lindo, que de esos momentos no se van a olvidar los chicos tampoco, porque fueron momentos especiales, donde usted fue de vacaciones y sacó el número, y quizás hasta sin decirlo para no desanimar a otro, y que no nos pase nada, que no nos pinche una goma porque no volvemos a casa. Pero se fue y disfrutó. No fue un hotel, fue una carpa o en la camioneta o en el auto, y disfrutaron y se gozaron en el Señor. Recuerdo, una vez fuimos a Chile y dormíamos, bueno, la van es grande, pero cuando son 5 y 2 más 7, siempre alguno le patea y me puso el pie y me empuja. Allí fuimos y disfrutamos de una manera maravillosa. Y no se olvidan nunca de Osorno, cuando pasamos allí y dormimos todos ahí en la camioneta. Pero se olvidan cuando estuvimos, quizás alquilamos la cabaña, la pasamos lindo cada uno. Hermano, la vida y la gracia que Dios nos da pasa por otro carril de lo que a veces pensamos, si teniendo tranquilidad vamos a lograrlo. Que Dios nos bendiga, apreciar aquello que por gracia el Señor nos da. Jesús le dice, si os dijere las cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Le creemos a Dios? Él nos manifiesta su gracia, venimos a Él, tenemos paz, tranquilidad, esperanza. Y te pueden preguntar, ¿y si te morís, qué te pasa? Me voy al cielo, me voy a disfrutar con el Señor. Qué lindo, porque la paz viene a nuestra alma por el Espíritu Santo. Ahora queremos ver ángeles y serafines y querubines, que la Biblia habla, seres vivientes. Queremos estar en un estado espiritual y a veces no aguantamos la menor prueba que podemos pasar en la vida. Nos enojamos, renegamos, no evaluamos nuestra situación ante lo que sucede, porque
sigue soltera la culpa. Nadie se quiere casar con ella. Así que algún soltero, una soltera, la culpa anda suelta. Se quiere casar, ahí la busca. Pero es así. ¿Qué aparte hicimos? ¿En qué parte también nosotros somos culpables de lo que sucede? Evaluémoslo delante de Dios, no mirándonos a nosotros mismos como víctimas, sino evaluémoslo delante del Señor, delante de su presencia. Jesús dice que para esto vino, para salvar a todo aquel que cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Amén. En el versículo 16, que es el mensaje, ¿cómo sería? El extracto de todo lo que la Biblia dice. Alguien con gran verdad dijo, si no tuviéramos toda la Biblia y solamente este texto, alcanzaría al meditarlo y al pensar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla de hacer, de comprar, no habla de aquello que a veces escuchamos, nos habla de creer, de dejar de mirar al pecado y la circunstancia, al dejar de darnos lástima y levantar los ojos y mirar a Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario y que un día, con dos palabras determinó el destino de nuestra salvación. Consumado es. Consumado es. Gloria a Dios. Consumado es. Y las otras palabras que dijo antes en el dolor fue: perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo a veces me puse a pensar qué ganas tenía el Señor, ¿no? Usted cuando está sufriendo, ¿quieren que le conversen? Cuando usted que estuvo internado, qué lindo es cuando la gente viene y le pregunta cómo se hace choclo hervido con arveja. Cuando vienen y se pueden hablar de... A ver, no le dice por respeto, dice, ¿me podés dejar tranquilo? Uno que ha visitado a muchos enfermos, a veces es estar, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de decir nada, porque el dolor, la angustia lo consume. Y cuando va a estar, no se ponga a hablar de la suegra, ni del tío, ni de nadie. Ore y esté tomándole de la mano. Si habla, escúchelo, pero no esté preguntando sobre la vida y los astros. Allí estaba Jesús, nuestro Señor y Salvador. Había sido flagelado y no se murió porque no se murió. El azote y los golpes que le dieron, pero llegó a la cruz sin aliento. Tuvieron que ayudarle a llevar ese palo donde luego sería clavado. No tenía fuerza ya, pero aún así atendió al que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Habló y fueron palabras dirigidas: no lloren por mí, sino por ustedes y sus hijos. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquellas dos palabras, cuando allí, antes de expirar, consumado es. Pensó en ti, en ti, en ti y en mí. Consumado es, he pagado. Qué lindo es mirar cuando uno salda una cuenta y agarran el sello. Aquel sello que tiene una tinta imposible de sacar y la estampan en la boleta. Pagado, consumado. Eso quiere decir, no debes nada. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es nuestro, es de Dios. Por eso lo que tenemos que hacer es agradecerle, amarle, retribuirle. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese qué interesante. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Cuando creemos en Cristo y le recibimos en nuestro corazón, somos salvos por gracia. Amén. El que no cree ya ha sido condenado, porque el pecado permanece. Esa muerte eterna ya está en nosotros. Por eso, mis hermanos y amigos, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Necesitamos por Cristo ser transformados, de gloria en gloria, ser cambiados y por gracia ser salvos. Esta naturaleza, al morir un día, resucitará en un cuerpo glorificado. Y si Cristo viniera ahora, seríamos transformados, porque no entraremos en esa condición de Adán, de pecado, al reino de los cielos. Ahora sí hemos aceptado a Cristo, por Cristo, y en Cristo somos nueva criatura. El versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Hay alguien que puede decir aquí, así con la pera levantada: yo soy bueno? ¿Más bueno que quién? ¿Que el otro que está mirando sus defectos? Porque normalmente comparamos nuestras virtudes, las pocas que tenemos, con los defectos de otro. Entonces siempre estamos en ventajita. Siempre tenemos una actitud de ventaja. Cuando digo esto, automáticamente me viene la cárcel La Redonda, allí en Rosario, donde estaban los de máxima seguridad, los delincuentes más perversos. Y había uno que decía: yo maté a 2, estos mataron a 5 por lo menos. Yo soy más bueno que esto. Así que, mirando el odio, me tiene que perdonar a mí, porque estos mataron 5 para arriba. Yo maté 2 nomás. Y así nos pasa. Así hacemos. La paga del pecado, señores, es la muerte. Y en esto no se salva nadie. Porque si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, les contó por pecado. Si alguno dice fatuo a su hermano, juicio. ¿Quién se salva? ¿Alguna vez usted a su hermano no sea fatuo, no seas tonto? ¿Qué te pasa? ¿No ha dicho algo? Porque nuestras palabras están delante de Dios. Por eso necesitamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que nos limpie, nos justifique, y todo ese pecado o aquello que nos falta, Él lo pagó. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nuestro, es don de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios. Que podamos ser conscientes. Sí tenemos nuestra vida, nuestra forma, nuestra manera, pero estar siempre mirando a aquel que fue levantado y que es nuestro Salvador, que consumió, que nos salvó. Por eso, en esta mañana, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa invitación tan preciosa, tan maravillosa de Jesús, que nos dice una vez más: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos lograr éxitos o fracasar en la vida, pero no perdamos de vista aquello que el Señor tiene preparado. Lejos de un mundo de tristeza, de dolor, Él enjugará toda lágrima. Allí no hay fracaso, porque estaremos ya identificados en esa nueva naturaleza. Aquí hay errores, tropezones, caídas, pero Dios tiene misericordia. El que se vuelve a Él alcanza el perdón y tiene siempre otra oportunidad, aunque quizás con tus palabras o tus hechos, los que tenemos algunos años, hoy no se usa, ¿no? Pero algunos me van a entender. ¿Qué significaba eso? Los hermanos mayores dicen: te juro, por Dios, que te digo la verdad, que no te miento. Mira, ¿qué podemos hacer nosotros? Quizás sea así
por aquello, pero estamos dispuestos a errar mañana. Pero hay alguien que en una cruz dio su vida para salvarnos. Venid a mí y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando habla del yugo, habla de ese animalito, el buey, que cuando es joven es fuerte, y cuando no aprende a trabajar a un paso constante, parejo. No habla del caballo y el mulo habla sin entendimiento, pero habla del buey que se sujeta. Y sabes que el buey viejo siempre tiene un ritmo de trabajo. Allí camina y va, el otro empuja hasta que aprende del buey viejo. Jesús se pone a nuestro lado para que tengamos paz, tranquilidad y seguridad, y nos enseña a entender que todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál será el resultado? Es el resultado aquello por lo cual muchos pagan, viajan, se van y buscan y tratan la paz que necesita nuestra alma. Porque fuimos creados por Dios para tener comunión con Él. Y cuando esa comunión no está, la extrañamos. Fuimos creados y en nuestro espíritu la única manera de hallar paz es estar en comunión con Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. El placer, la droga, el éxito no nos dan la paz. La paz, la única paz verdadera, es la que Cristo nos ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él es la paz que necesitamos en nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Los que están en casa les invito a dejar de hacer por un momento lo que están haciendo, quizás tomando mate o un cafecito, y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Cada uno desde lo personal, cada uno desde su lugar, ante su presencia, reconociendo a Jesús. Como lo hizo Nicodemo y la mesa chica de los religiosos, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que Cristo es el Señor. Se ha hablado, se lo ha expuesto, se lo trata de involucrar a Jesús en muchos hechos del mundo, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ante este Jesús que vino a buscar lo que se había perdido y que nos amó de tal manera que dio su vida, yo te invito a abrir tu corazón y abrir tus labios también para decirle gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias porque viniste. Gracias porque se cumplió, y ante tu venida hay un antes y un después de tu existencia. Quiero, Señor, que hoy se marque en mí esa diferencia de una vida sin Dios, sin esperanza, a una vida con Dios y en esperanza. Señor, gracias porque al mirarte a ti se anula el efecto del pecado y puedo disfrutar de la paz que tú me das. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que me oyes, porque tu palabra lo dice, y el Espíritu Santo me confirma de lo que pedimos en el nombre de Jesús es hecho, y que en esta hora, Señor, sobre todos aquellos que están recibiendo esta palabra, creyendo en esta palabra, aquí presentes y en el lugar que se encuentran en el mundo, tu presencia, oh Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, sea por el Espíritu Santo transformada esa vida para la gloria de tu nombre. Señor, te pido que confirmes esta palabra con señales y prodigios y maravilla, y que no se vea como una casualidad lo que sucede, sino como un milagro que procede de ti, en aquello que el que está creyendo lo está anhelando. Señor, glorifícate en cada vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te recibo, te acepto, reconozco mi pecado, me vuelvo a ti y te pido que sea tu gracia llenando mi corazón con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
Dios bendiga a todos los que han estado de casa mirando, compartiendo, a los que están por la radio, y Dios nos bendiga a nosotros, mis hermanos.